8. Televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Minutos de Salvación está en el aire. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Minutos de Salvación, un programa para salvar vidas. Queremos enseñarte el camino de los justos. Minutos de Salvación. Jehová te bendiga como lo ha prometido. Bienvenidos a Minutos de Salvación. Te alabamos, glorificamos y damos toda la gloria a nuestro Padre. Muy buenas tardes. En el día de hoy estamos aquí en vivo para traerte bendición a la puerta de tu casa. Una vez más, tu programa al aire, Minutos de Salvación, para bendecir tu vida de una manera especial. Hoy estamos felices y contentos porque Dios nos ha permitido tener un día más contigo en tu espacio. Hoy el Señor nos premió con una tarde bella y hermosa, un poco nublada, ni sol, ni tampoco lluvia, sino fresca. Qué bonita la bendición del Señor, qué lindo es servirle a Dios. Te invitamos a que tú te quedes tranquilito en tu casa para que disfrutes del programa del día de hoy, que es un programa especial para ti porque te merece eso y muchas cosas más de parte del Señor. Tu programa Minutos de Salvación, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este hermoso espacio. Y nos encontramos, me encuentro muy bien acompañada en el día de hoy con amigos y hermanos y colegas del Señor, aquí que va a compartir con nosotros la palabra del día de hoy y el hermoso tema que tenemos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Vladimir. Aquí con nosotros está nuevamente para traernos la bendición, unas palabras de vida al Señor. Vladimir, bienvenido, esta es tu casa. Cuéntanos cómo te ha ido y qué ha pasado en tu vida tanto tiempo sin verlo. Amén, amén. Dios bendiga a todas las personas que están en sintonía en esta nueva temporada de Minutos de Salvación. Me siento contento, feliz, porque Dios me ha permitido estar aquí el día de hoy para compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Hay un tema interesante, un tema poderoso, que sabemos que será de mucha bendición. Y bueno, desearle a cada persona una excelente tarde, una excelente noche, y prepárense porque Dios tiene una palabra para ti que sé que va a bendecir tu vida. Así es, como dijo Vladimir es de la casa, estamos en confianza. El tema que vamos a exponer en el día de hoy, a debatir, es Dios y la riqueza. Un tema, Vladimir, que tiene por donde mucho tela cortar. ¿Qué Dios, la riqueza? ¿Cómo funciona Dios con la riqueza? ¿Cómo el hombre debe manejarse con la riqueza que Dios pone en su mano? Eso y muchas cosas más. Vamos a estar en el día de hoy compartiendo y hablando acerca de lo que es la riqueza en la mano de un hombre de Dios. En la Biblia hay muchos hombres de Dios que fueron ricos y fueron bendecidos porque Dios le dio riqueza. Así que acomódate tranquilito ahí para que disfrutes este espacio que con tanto amor lo hacemos de parte del Señor. Yo tengo un video en cute que yo quiero ver si el señor director por favor lo puede poner. Y con ese video nos vamos a una breve pausa y luego regresamos con el contenido del programa de hoy. Señor director, cuando guste. Como saqué, quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti.
Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño nada más, me das de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño nada más, me das de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. Para que Dios te dio y esa promesa, creyendo en esa promesa que Dios te dio un día, tienes que tenerla en tu mente cada día, cada vez que te levantes y decir, yo le creo a Dios y yo voy hacia aquello que Dios dijo. Wow, qué palabra. Y no me voy a... Cuando tú estás siempre en los caminos del Señor y estás pendiente a lo que Dios diga y tú quieres avanzar, tú quieres crecer, oye, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tú estás ahí pendiente. La Biblia dice, ya estamos aquí de regreso con tu espacio y esa hermosa música como Zaqueo. Sabemos que Zaqueo fue un cobrador de impuestos y que era rico y tuvo un encuentro especial con el Señor. Entonces en este día tú también puedes servirle a Dios de todo corazón. El tema de hoy es Dios y la riqueza. Que no se te olvide, vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Para eso vamos a dejar a nuestro hermano Vladimir para que dé inicio al tema, abre el tema con una palabra de parte del Señor para todos nosotros. Vladimir. Amén. Para iniciar, queremos leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, del verso 26 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este tema es muy importante porque hay patrones de pensamiento que tienen que ser destruidos en la mente de muchas personas. La palabra dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Hay personas, pastora, que piensan que la voluntad de Dios es que ellos vivan en pobreza, que ellos vivan en miseria y que ellos vivan en limitación, cuando lo que la palabra enseña es totalmente diferente a este pensamiento. Y lo podemos ver en este verso que hemos leído. La palabra dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Iniciando por esta palabra podemos darnos cuenta que si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esto nos da a entender a nosotros de que somos importantes, de que no somos cualquier cosa. Fuimos emanados de Dios. Por ende, nuestra vida debe ser orientada en base a ese pensamiento. ¿De dónde venimos? Venimos del más poderoso y más grande que ha creado el universo. Venimos de Dios. Por ende, nuestro pensamiento tiene que ir en torno a esa grandeza de Dios. Dice que Dios crea al hombre y le dice lo siguiente. Le dice, para que señoree los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven en la tierra. De modo tal que cuando Dios hizo el hombre, le dio autoridad en las aves que se mueven en los cielos, le dio autoridad en los animales que se mueven en la tierra y le dio autoridad en los seres marinos que habitan en el agua. O sea que Dios le dio al hombre autoridad en estas tres dimensiones. Y vemos aquí que cuando Dios crea al hombre, no solo le da autoridad, sino que también lo bendice, pastora. O sea, tenemos que entender que la bendición de Dios está en nosotros. Ahora, Dios le dice al hombre, yo quiero que tú te multipliques. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da algo, a ti te corresponde el tú multiplicarlo. Así es. Por ejemplo, cuando hablamos de los dones y de los talentos, nos damos cuenta de que los talentos son habilidades que Dios nos da cuando nacemos. Los dones son dados por el Espíritu. Cuando venimos al Señor, Dios nos da dones espirituales, pero los talentos son habilidades que vienen en el nacimiento, pero las habilidades se desarrollan o se multiplican dependiendo del uso que tú le des. La palabra habla de una parábola donde a cada uno de esas personas que aparecen en esa cita bíblica se le dieron una cantidad de talento determinado, pero dice que a uno de ellos se le dio un talento y que él lo escondió. Entonces, cuando hablamos de riqueza, podemos darnos cuenta que ya Dios nos dio la riqueza, pero esa riqueza debemos manifestarla. ¿Cómo la manifestamos? Número uno, cambiando nuestro patrón de pensamiento, reconociendo que verdaderamente la voluntad de Dios es que seamos bendecidos, que seamos prosperados y que vivamos en abundancia. Claro, hay situaciones, hay procesos que llegan a la vida de la persona, pero no es la voluntad de Dios que tú permanezcas en esa condición, sino que los procesos es un método que Dios utiliza para traer crecimiento a tu vida, traer madurez, traer un desarrollo a tu interior, pero precisamente ese desarrollo, esa madurez es para que tú administres la grandeza que ya Dios entregó. Así es, y a pesar de todo eso, Omar, como tú acabas de decir, la Biblia dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no traen tristeza con ellas. Cuando hablamos de Dios y la riqueza, damos a entender que recibe a Dios puede ser rico, puede tener dinero. Ahora bien, la Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Yo no puedo tener a Dios por encima de la riqueza. Digo, por debajo de la riqueza. Cuando la Biblia dice que tú no puedes amar a dos señores porque amará a uno y odiará el otro. Entonces, ¿cómo podemos ser ricos y a la vez ser cristianos, servirle a Dios? Ojo, porque se ha creado una mala imagen en la vida, en la mente de muchas personas, que los cristianos tenemos que ser pobres. Tenemos que vivir todo el tiempo en miseria y eso es mentira
del diablo. Óyelo, escúchalo bien. Eso no es así. Porque yo sea cristiano, yo no tengo que ser pobre ni mendigar en la calle, porque yo le sirvo a un Dios vivo y de poder. Y si al Dios que yo le sirvo, Jehová Dios es dueño del oro y la plata. Yo que soy su hija, tengo que heredar algo de lo que mi papá tiene. Entonces, no es cierto que los evangélicos tenemos que estar todo el tiempo en pobreza. Podemos servirle al Señor y tener la bendición, la riqueza que Dios nos ha permitido alcanzar. Oiga bien, la que Dios nos ha permitido alcanzar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay riquezas que no vienen de Dios, que vienen por otros canales o por otra vía. Y tengo que clasificar las bendiciones que dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Cuando una persona es rica humanamente y no le sirve a Dios, su riqueza no le sirve de nada, porque por más dinero que tenga, su vida es infeliz. Hubo un hombre que trabajó muchos años y almacenó muchos bienes, dice la historia en el libro de Mateo. Dice que ese hombre dijo: alma mía, gózate con todo lo que tú has trabajado, sin saber que en esa misma noche, dice la escritura, que le dijeron: necio, hoy vienen a buscar tu alma, la muerte. Y lo que tú trabajaste, ¿para quién será? Te estamos hablando que tú puedes ser rico en el Señor, que tú puedes ser rico en bendición, que aunque tú no tengas dinero humanamente hablando, pero si tienes el amor de Dios, tienes la paz de Dios, tú eres más que cualquier millonario que puede existir en el mundo. Si tú eres bendecido por el Señor, eres bendecido con una buena esposa, eres bendecido con unos hijos saludables, eres bendecido con una casa, eres bendecido con salud. Esa es la riqueza que Dios te ha dado. Pero a veces queremos buscar una riqueza que perece. Queremos amontonar tesoros aquí en la tierra que no nos van a llenar el vacío que muchas veces tienen las personas en su corazón. Hay un vacío en el corazón del hombre, Vladimir, que no lo llena dinero, no lo llena mujer, no lo llena cosas materiales, que simplemente lo llena el amor de Dios. A esa riqueza que nos referimos, que el hombre es necesario, imprescindible tenerla. Y cuando tú tienes temor de Dios y tienes todo a tu lado, ¿qué sucede? Dice la Biblia: buscarle a Dios su justicia y las demás cosas serán añadidas. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú eres rico. Porque las bendiciones Dios te las va a traer a tus pies. Dios va a traer bendición a tu casa hasta que sobreabunde, sin afanarte mucho. ¿Por qué? Porque la mayor riqueza es que tú le sirvas al Señor de todo corazón. Y que tú entiendas que aunque haya alcanzado todo en este mundo, lo importante es que tú te acerques al Señor. Dios y la riqueza. No es verdad que el que es rico se va a perder. No, un rico se puede salvar. Un pobre se puede perder. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 15 y 20: y yo vi los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, delante de Dios. Así es. Es decir, que tanto ricos como pobres, grandes y pequeños, van a estar ante el trono del Señor, rindiendo cuenta por lo que han hecho con los bienes que Dios ha puesto en sus manos. Como dijo Vladimir, hay bienes que Dios nos los puso en nuestras manos para que seamos buenos administradores de las cosas de Dios. Así es. La pobreza es un estado mental. La pobreza es un estado mental. La palabra dice que en una ocasión se estaba echando la ofrenda en el templo y que Jesús vio una viuda que echó una sola blanca, y él dijo algo que puede confundir a las personas, porque Jesús dice: esta mujer ha echado más que todas aquellas personas que siendo ricos echaron. ¿Por qué? Porque ellos echaron de lo que les sobraba, Claro. pero ella echó lo único que tenía. Aquí yo puedo entender algo, y es que esta mujer, siendo pobre, ofrendó como una rica, y estos ricos, siendo ricos, aparentemente ofrendaron como pobres. De modo tal que ella, en su estado humano o en su realidad, ella era pobre para los demás, pero en su mentalidad era una mujer rica. Fíjese que usted acaba de decir Rica algo. y sabia. Rica y sabia. Fíjese que usted acaba de decir algo. Usted dice: hay personas que piensan que porque son cristianos tienen que ser pobres. Yo quiero decirte que el hecho de que tú seas
cristiano, el hecho de que tú le sirvas a Dios, precisamente es el motivo principal por el cual la riqueza, la prosperidad, la bendición te tienen que perseguir. La Biblia dice que había un hombre llamado Job. Dice que este hombre era temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que era un hombre perfecto. Pero ¿qué pasó con este hombre? A causa de su integridad, a causa de la vida que él tenía delante de Dios, sumamente rico. Dice que era sumamente rico. Dice que dice a que aquel varón era más grande que todos los orientales de aquel lugar. Era Entonces, más rico. hay algo muy importante, pastor, ahí es que el enemigo no quiere que tú seas próspero. No, porque el enemigo se mueve en la pobreza mentalmente, Claro. y físicamente ¿Por qué? de la persona. Porque este hombre, según relata el libro de Job, era una persona que ayudaba a los pobres. Dice que él estaba con las viudas. Cuando alguien necesitaba algo, ahí él estaba. Entonces, era una persona que verdaderamente su dinero, su prosperidad lo utilizaba para ayudar a los demás. Entonces, el enemigo no quiere que tú seas próspero. ¿Por qué? Porque cuando tú eres próspero, ¿en qué tú vas a invertir el dinero? Tú lo vas a invertir en las cosas de Dios, en los proyectos de Dios. Los proyectos de Dios necesitan ser financiados, ¿verdad? Claro. Necesitan ser financiados. Entonces, ¿quién lo va a financiar? Los hijos de Dios. Porque un hijo que no sea de Dios, una persona que no sea creyente, ¿en qué invierte su dinero? En conciertos, en actividades que lo que promueven son principios incorrectos, por así decirlo, que promueven la homosexualidad, el lesbianismo, que promueven el que la niña esté vistiendo ropa desnuda. Eso es lo que se ve en la televisión. Pero cuando los hijos de Dios empiezan a invertir su dinero, sus y a ser bendecido, se ve la bendición a todo el que está alrededor. Claro. Sin importar quién sea. Claro, así debe anciano, ser. joven, niño, lo que sea. Y ojo, Vladimir, Job dice que era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Rico y temeroso de Dios. Que eso es lo importante que una gente tenga en su corazón. Vamos a una breve pausa, señor director, y no se mueva porque aún falta más de minutos de salvación. Cuando tú estás siempre en los caminos del Señor y estás pendiente a lo que Dios diga y tú quieres avanzar, tú quieres crecer, oye, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tú estás ahí pendiente. La Biblia dice con nosotros en todo momento. Si usted se siente afligido, si usted se siente inquieto, con ansiedad, tiene muchas circunstancias, póngase en las manos de Dios y verá como Dios va a extender su misericordia hacia usted y le va a resolver esa situación, porque para Dios no hay nada imposible. Así es, ya estamos de regreso aquí en tu programa Minuto de Salvación y estamos compartiendo el tema Dios y la riqueza. Vamos a hablar ahora de algunos hombres que están en la Biblia que fueron ricos y Dios estuvo con ellos y Dios los bendijo grandemente. Hay un versículo que el señor director lo tiene ahí en Q. Yo quiero que por favor los ponga para que los televidentes también lo lean. Vamos a leer ese versículo para que usted vea lo que dice Jesús acerca de los ricos. Y dice así, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrare en el reino de los cielos, mas os digo que más liviano trabaja es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mas sus discípulos oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Eso está en Mateo 19:23. Ya ustedes ven lo que dice ahí acerca de lo que Jesús piensa acerca de los ricos. Eso digo, es más difícil entrar un rico en el reino de los cielos que un camello pasar por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja era un camino que había muy estrecho en Jerusalén, que había que pasar los camellos cargados de alimentos para entrar a la ciudad y había que bajarse y dar una vuelta porque era estrecho y los camellos era difícil pasar por ahí. Entonces Jesús dice que es más fácil un camello pasar por ese lugar que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dice eso?
La Biblia dice que había un hombre rico llamado Lázaro, que hacía banquete con esplendidez. Y hacía todo ese tiempo, y que había un mendigo llamado Lázaro, y un rico que hacía banquete. Y dice que el mendigo estaba todo el tiempo a la puerta pidiéndole de comer al rico. Y no le daba, comiendo la migaja que caían del banquete. Murieron los dos, murió el rico y murió Lázaro. Dice que Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, y que el rico murió y despertó ¿a dónde? En el infierno. ¿Sabe por qué? Porque la riqueza era mayor para él que Dios. Entonces, cuando Jesús habla de los ricos, que es tan difícil, es porque muchas veces la riqueza que la gente en el mundo obtiene, le quita la paz. La riqueza que muchos hombres poseen es una riqueza pasajera, que están felices hoy porque son millonarios, pero mañana, porque son riquezas de malos habidos, riquezas que vinieron por canales, no de parte del Señor. Y la Biblia dice que no hay nada oculto en este mundo que no haya de ser manifestado. Entonces, cuando se manifiesta la realidad, la riqueza no le sirve para nada, porque hay un tormento en su mente y en su corazón de los malos hechos que han hecho en la vida, que la riqueza se le fue de la mente y ya son pobres totalmente. Así es. ¿Por qué? Porque la riqueza no venía de Dios. Pastor, hay algo interesante ahí, es que dice no podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese que lo único que Dios compara, lo único que Dios pone como lo que le hace la competencia es el dinero, es la riqueza. ¿Por qué? Porque el dinero es un Dios. El dinero es un Dios para mucha gente. Y es difícil para una persona tener mucha riqueza y dejarlo todo y seguir a Dios. Por eso Jesús decía, es difícil. Hay mucha gente que confunden esta cita porque dicen, no se puede ser rico, porque mira lo que Jesús dijo. Jesús no está hablando de eso. Él está diciendo que es difícil para una persona dejarlo todo. Pedro le dice, Señor, pero ¿y entonces quién podrá ser salvo? Nosotros lo hemos dejado todo. Y el Señor le dice, nadie que haya dejado todo va a quedar sin recompensa, porque más es lo que vas a recibir de parte de Dios que lo que tú dejaste. Entonces, fíjese cómo el Señor hace esta comparación. Por eso tenemos que entender que Dios tiene que ser primero en nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos a Dios como primero en nuestro corazón, entonces las riquezas vendrán solas. Claro, y en la Biblia hay una historia del joven rico. Este joven se acerca a Jesús de noche y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dice, guardar los mandamientos. La madre dice, no, yo soy de mi juventud. Perfecto, le dijo Jesús. Si tú has hecho eso de tu juventud, guardar los mandamientos, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí hay problema. Cuando Jesús te manda que te despojes de lo que tú has alcanzado, dárselo a los pobres, dice que este joven se entristeció grandemente porque tenía muchos bienes. Entonces le dolía en su corazón repartirlo con los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos, nunca te has visto un rico que quiere saber muy fácilmente del pobre. ¿Por qué? Porque el rico cree en su dinero y cree que porque tiene dinero es más alto o más que la otra persona. Ese joven se fue triste porque Dios le dijo, dale lo que tiene, ven, dáselo a los pobres, si tú te quieres ser salvo. No es que te decimos que de todo lo que tú tengas en tu casa y que se lo lleve a la gente, que lo siembre, que lo dé y que te quede pobre. No. Te estamos diciendo en el día de hoy es que no ponga a Dios por debajo de tus bienes que tú has podido alcanzar, sino que sobre todos tus bienes está el Señor. Que antes de tener una bendición en tus manos, que tú consigas, preséntasela a Dios. Porque hay bendiciones que parecen como que vienen de parte de Dios, pero no son de parte de Dios. Es para envolverte y robarte la que en realidad tú tienes de parte del Señor. Que la paz y la tranquilidad en nuestra vida. Cuando una gente se despoja de todo lo que posee y dice, no, yo tengo lo que tengo, pero gracias al Señor, no le da mente a nada, Dios lo bendice. Y se añade todos los días algo más a su vida. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en su dinero, está puesta en el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos. Así es. Pastora, el problema no es tanto el deseo de tener algo. Todos nosotros necesitamos cosas. Claro, para vivir. Por ejemplo,
cuando usted tiene, por ejemplo, un buen vehículo, cuando usted tiene una nevera, un aire acondicionado, cuando usted tiene unos muebles, cuando usted tiene ciertas cosas, usted vive más cómodo. El problema no es tener esos deseos, el problema es el apego. Cuando una persona se apega a las cosas materiales, ahí es que está el problema. Dice que la mujer de Lot tenía un apego a las cosas materiales que habían en Sodoma. Y por eso cuando ellos salen corriendo hacia una ciudad que los ángeles le habían dicho que tenían que correr, ella voltea para atrás, para mirar, porque se le estaba quemando todas las cosas materiales que ella tenía. Ella no sabía que el correr hacia ese lugar le estaba salvando la vida. Y hay personas que lamentablemente han puesto las cosas materiales más importantes, le han dado más valor que su propia vida. Por eso Yeshua dijo en una ocasión, no os afanéis por qué comer, por qué vestir. ¿Acaso no es el cuerpo más importante que el vestido? ¿Acaso no es más importante la vida que el alimento? Y dice que las aves de los cielos necesitan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con esto? ¿Por qué el afán? ¿Por qué te afanas por aquellas cosas que tú necesitas? Confía en Dios. ¿Por qué? Porque lo más importante ya Dios te lo dio. ¿Por qué te afanas por un vestido? ¿Por qué te afanas por ponerte una ropa X? Si tú tienes el cuerpo, si tú tienes la salud, si Dios te ha dado la oportunidad de ver un día nuevo, entonces Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, que no nos afanemos por esas cosas materiales, porque el afán, amada, es pecado. Claro, el afán es pecado. Claro. De hecho, por eso Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que santificar un día. Ustedes tienen que descansar un día. Hay gente que no descansan. Hay personas que no tienen tiempo de calidad con su familia. Hay personas que no van a un parque, que no se comen un helado, que no comparten con los hijos. ¿Por qué? Porque siempre en su mente ellos tienen los compromisos y que hay que pagar y que hay que trabajar. No. Hay que trabajar, hay que cumplir con los compromisos, pero también hay que dedicarle tiempo a la familia y hay que dedicarse tiempo a uno mismo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una estabilidad a tu vida y eso va a demostrar que tú no estás apegado a las cosas materiales. Ojo, y cuando tú hablas de la familia, eso me chocó, porque a veces hay personas ricas abundantemente que no tienen tiempo para darse a la familia. ¿Y qué más riqueza que tú que tener una familia feliz, que tú salgas a un parque, que te comas un helado, tus niños jueguen, brinquen en el parque, tú te sientes bien? Es una riqueza que tú no puedes tener con dinero. Más sin embargo, hay personas que tienen mucho dinero y el tiempo no le alcanza para ir a comerse un helado con sus hijos. Esos son personas que tienen dinero pero son pobres. Pobre mentalmente. Entonces, tienen dos signos de peso en la mente y en los dos ojos, que todo lo que ven es peso, peso, peso. Y hay cristianos que están viviendo esa etapa en su vida, que todo lo que ven son peso, peso, dinero, 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 almacenando tesoro, no sé para quién. Lo que tú puedes obtener, la bendición que Dios te da, tú tienes que gozarla con lo que tú amas. Pastora, yo no comparto con esos pastores que no pueden sacar un día para la familia. Voy a decir algo que va a chocar. Pero lamentablemente se está viviendo un tiempo donde las personas se relacionan con otros dependiendo del beneficio que puedan sacarle a esa persona. Por ejemplo, si es una persona que tiene un buen vehículo, que viste bien, que viste caro, pues la gente... Ese es mi amigo. Exacto, la gente le hacen el coro a esa persona porque entienden que pueden sacarle un beneficio a esa persona. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos valorando a la persona por lo que se ve. Por eso Dios le dice al profeta Samuel, no mires su estatura ni su parecer porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Dios mira el corazón. Dios no ve tu condición. Dios no ve tus posibilidades. De hecho, Dios trabaja con personas imposibilitadas. Claro. Dios llama a personas. Se manifiesta. Así es. A Gedeón, por ejemplo, estaba Gedeón escondido. Estaba sacudiendo el trigo y dice que un ángel se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Yo me imagino que él miró para todos lados para ver con quién estaban hablando, porque él estaba escondido. Pero ¿sabe qué? Que siempre Dios te va a llamar, no como tú te ves, sino como te ve el cielo. El ángel no podía decirle a Gedeón una identidad que no fuera la que en el cielo estaban hablando de Gedeón. En el cielo de Gedeón se hablaba de que él era un valiente, porque ya Dios, como ve el futuro,
y es un Dios de propósito y de destino. Ya él había visto que Gedeón iba a ser la persona que le iba a dar liberación al pueblo de Israel. Esta palabra es para mucha gente que están pasando por procesos, por situaciones difíciles. Ya Dios vio tu historia, y ya Dios te vio a ti en un tiempo de bendición, de prosperidad, de abundancia, donde ese destino que ya Dios preparó para ti no es un destino de miseria, no es un destino de pobreza, no es un destino donde tú vas a estar escondido, sino que es un destino de victoria para tu vida. No, yo tanto eso, Vladimir, que Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo, pero ¿en qué condición estaba Gedeón? Gedeón estaba viviendo el pueblo de Israel en una etapa en esa historia, que todo lo que el pueblo de Israel hacía, lo tenían escondido porque venían los madianitas y se los robaban y se los comían. Todos los frutos que el pueblo de Israel cosechaba. Y empobrecían. Por eso que estaban pobres, porque los vendían los madianitas y los abusadores, se robaban todo y se lo comían. Gedeón salió a sacudir el trigo porque fue hombre valiente. Así sin es. él saberlo, porque ya estaba marcado con una historia en el cielo, como tú dijiste. Ahora, cuando sale a sacudir el trigo, ese se pone un riesgo de que lo maten y que se lo lleven también a él con todo y trigo, pero él lo sacudía una y otra vez, y ahí se aparece el ángel de esa palabra de parte del Señor. Hay veces que tú te crees que es la persona menos indicada para que Dios te use, o que eres el más pobre quizás de la familia, el más olvidado, el que la gente menos visita, porque tus bienes materiales no son como los de otros, y tú vives conforme a la voluntad de Dios. Pero un día llegará la hora que Dios te va a bendecir y te va a sacar de donde tú estás y te va a poner en lugares de bendición. Y luego los que iban a tu casa a robarse el trigo, es el caso que tú vas a tener fuerza para darle a todo lo que está a tu alrededor, y va a estar pendiente a las bendiciones que Dios ha puesto en tus manos. Dios y la riqueza. Wow. Cuando estamos en el Señor, estamos bendecidos y somos ricos porque Aleluya. tenemos la luz de Dios y la gracia del Señor, que es lo que nos cubre en el nombre de Jesús. O sea que Gedeón se levantó en contra de todo aquello que quería empobrecer a su familia, Claro. que quería empobrecer a Israel. Yo creo que esta es una generación, pastora, con una mentalidad diferente, con una mentalidad de avance, con una mentalidad de progreso, con una mentalidad de que hay gente que se está levantando para ir en contra de todo lo que empobrecía a su generación. Fíjese que David, dice que David le preguntó, ¿qué darán al que vence el gigante? Y le dijeron, le van a dar para que se case con la hija del rey, y van a exonerar de impuestos a su familia toda la vida. Entonces David fue a derribar ese gigante, porque para romper con ese parámetro, para romper con esa limitación, nunca más su familia tuvieron que pagar impuestos. A partir de ese momento su familia tomó otro estatus en la sociedad, y yo creo que hay gente que se va a levantar contra aquellos gigantes de miseria, de imposibilidad. ¿Cómo tú te levantas contra esos gigantes, pastora? Trabajando, esforzándote, avanzando. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú tengas que hacer, el trabajo dignifica al hombre. Lo importante es que tú tengas una mentalidad de avance. Hoy tú puedes empezar pequeño, pero tu mentalidad es a crecer, a tú, ¿cómo se dice? Visualizarte de una manera grande. Visionaria, tener visión de lo que A tú tener tienes. visión. Hay personas que pueden empezar vendiendo, qué sé yo, cualquier producto en la calle, pero si esa persona sabe de quién fue que lo llamó, dentro de un tiempo tendrá un supermercado. Dentro de un tiempo puede tener un gran negocio, una gran empresa. Lo importante es iniciar. Lo importante es avanzar. Que no te quedes con esa limitación de todo el tiempo estar en pobreza. Gedeón se levantó y dijo, ya basta. Hasta ese día, Hasta ese día. tuvo el pueblo de los madianitas robándole el trigo a la gente del pueblo de Israel, hasta que Gedeón se levantó y sacudió el trigo a público, que todo el mundo lo vio. Porque ahí que consiste el problema. Cuando tenemos nosotros una bendición pequeña, ¿qué pasó con la viuda del aceite? Oye, esa fue la primera mujer empresaria, fue esa, Así es. la viuda del aceite. Cuando le dice Eliseo, ¿qué tú tienes? Yo no tengo nada. Entonces ella dice que Eliseo le profetizó, vete a tu casa, entiérrate, busca mucha vasija prestada, vasija vacía, y ponla, cuando se llena una, pon la otra. Cuando recopiló todo ese aceite, ella dijo, ¿qué hago ahora? Vende ese aceite, paga lo que debe, y con lo que queden, vivan tú y tus hijos.
Entonces, en eso consiste que la bendición de Dios es la que enriquece. Dios te abre puertas. Pues poquitas cositas que tú tengas y tú lo pongas en las manos del Señor, ahí Dios te bendice y te pone la riqueza que Él quiere que te ponga ahí en sus manos. Cuestión de que tú no te dañes. Porque en la Biblia hay muchos hombres que fueron ricos y millonarios. Muchos. Así es. Yo te voy a mencionar un hombre que fue millonario y fue rico en la Biblia, que fue Salomón. No hubo otro rico en el tiempo de Salomón. Tantas cosas, por lo que dijimos al principio, en que Salomón invertía su riqueza, ¿en qué? En construirle casa a Dios. Así es. Porque eso fue lo que Dios dijo. Vladimir tocó un tema ahorita que me impactó, y lo voy a recordar un poquito, especialmente para los pastores. Yo soy pastora también. Vladimir Evangelista Internacional. Cuando David preguntó, ¿qué se le va a dar al que mate el gigante? Podíamos pensar, pero David estaba pendiente de las cosas humanas que se le iba a dar. ¿Cuáles eran los beneficios? No era que estaba pendiente, era que había una recompensa porque él iba a vencer, el que estaba desafiando al pueblo de Jehová, Dios de los ejércitos. A pesar de que Dios lo había escogido a él tuvo que ser valiente y preguntó qué se le va a ofrecer. Cuando invitamos a un evangelista a predicar a las congregaciones, mucha gente le pegan el palo porque le preguntan, ¿en qué distancia está la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo llego? A veces el pastor le dice, ven, coge un taxi que yo te lo pago, porque a veces el evangelista no tiene para pagar el taxi, pero usted lo invitó a predicar. ¿Cuál es el deber? No espere que le pregunte al evangelista. Dígale, varón, le invito a predicar el día 5, suponer, con un taxi, venga para acá que yo se lo pago. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, porque no es que ellos van pendientes a la ofrenda que se merece el predicador, como dice la Biblia. No es que están pendientes, que es que hay una recompensa que viene de parte de Dios, y Dios me usa a mí para que bendiga al pueblo. ¿O no es así, Vladimir? Así es. Somos así. Entonces, se malinterpreta cuando un evangelista, un predicador va a tal lugar y no vuelve más, porque no es que no vuelve más, que es que se le hace difícil, porque cuando tú peleas una batalla en el mundo espiritual, tú no sabes la carga que se lleva el evangelista para su casa, que él tiene que batallar cuando llegue ya a su casa en oración. Así es. Hombres que fueron ricos, Abraham. Muy rico. Pero Abraham tuvo un secreto, y es que Abraham fue obediente. Hay una cita bíblica que dice, y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Hay muchas personas que piensan que la fe de Abraham fue una fe de que un pensamiento o una palabra, sí yo creo, no. La fe de Abraham fue demostrada con una acción de obediencia. La obediencia es la manifestación de la fe. Hay personas que dicen que tienen fe, pero no manifiestan su fe. Y la fe tiene que ver con una acción, tiene que ver con una obediencia a los principios y a los parámetros que Dios ha determinado. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Aquí hay algo muy importante. Número 1, le dice, te bendeciré. En otra palabra, voy a hablar bien de ti, porque la palabra bendición quiere decir hablar bien de ti. Y no hay nada más importante que Dios hable bien de ti. Hay personas que se preocupan cuando alguien habla mal de ellos. Pero lo importante no es que alguien hable mal de ti. Lo importante es que Dios hable de ti. Porque cuando Dios habla de ti, esa palabra, esa opinión de Dios sobre tu vida cambiará tu destino, cambiará tu realidad. Número 2, le dice, engrandeceré tu nombre. En otra palabra, te daré fama. Ay, sí. Hay personas que piensan que la fama es mala. No, Dios le dice a Abraham, te daré fama. Dice la palabra que la fama de Jesús se hizo correr por toda aquella región. Entonces le dice, te daré fama y serás bendición. O sea, le está diciendo, número 1, te voy a bendecir. Número 2, engrandeceré tu nombre. Y número 3, será bendición. Yo quiero que las personas entiendan algo, y es que no es lo mismo ser bendecido que ser bendición. Así es. Hay personas que son bendecidas y hay otros que son bendición. Ser bendecido es aquella persona que recibe algo de Dios o recibe a alguien de su hermano. Y hay personas que se pasan toda la vida siendo bendecidos, recibiendo de otro, pero ellos nunca le dan a nadie. ¿Por qué? Porque no son bendición. Y para tú ser bendición, tú tienes que convertirte en un canal y en una fuente para bendecir a otros. Entonces, la palabra de Dios o el deseo de Dios no es que solamente tú seas un bendecido, sino que tú seas una bendición. Que sea bendición para otras personas. En la Biblia también hay otro hombre que fue rico y administró muchos bienes y mucha riqueza, que fue José. José fue el hijo de Jacob
Y ustedes saben que estaba en Egipto. Cuando llegó allí, llegó pobre. Y luego le fue tanta la gracia de Dios, la bendición que Dios depositó en José, que en toda parte había hambre, cuando en Egipto había que comer, porque había un hombre de Dios administrando los bienes que Dios había puesto en sus manos. Y le daban comida, todo el tiempo comida, porque tenían almacenado, porque Dios le puso en la mente, en el sentido de José, almacenar, le dio la idea para cómo administrar la riqueza que había en Egipto. Cuando tú tengas bienes de parte del Señor, tienes que ser un buen administrador. ¿Para qué? Para que la riqueza de Dios permanezca en tu vida en todos los sentidos. En sentido espiritual, la riqueza es la que Dios da y no trae tristeza con ella. La salud, la bendición que podemos portar de parte del Señor, eso es una riqueza para mí. Los bienes materiales están de segundo en mi vida. También tienen que estar de segundo en tu vida los bienes materiales. Todo lo que Dios te da es bueno. Entonces, lo que tú puedes alcanzar en estos caminos, te lo dio el Señor. Todo está por debajo de Dios. Mientras tú tengas a Dios primero que la riqueza, todo está bien. Porque Mateo lo dice. Que almacenemos tesoro en el cielo, que allí no va a haber ladrones, por aquí se los roban. Así es. Bueno, yo quiero hablar también de alguien que fue muy bendecido, muy rico, y fue Jacob. Pero Jacob tuvo una situación muy difícil, y es que él, por una situación familiar que algunas personas ya conocen, él tuvo que salir huyendo de su casa. Dice que él llegó a un cierto lugar, y en ese lugar él estaba cansado y se acostó en el suelo y puso una piedra de cabecera, y dice que soñó un sueño, y en ese sueño él veía una escalera, ángeles que subían y ángeles que bajaban por la escalera. Y ahí en ese momento Dios se le revela a Jacob y le dice: yo soy el Dios de tus padres, tengo propósito contigo. Le habla a Jacob de lo que Dios quiere hacer con su vida. Dice que Jacob en ese momento le dijo al Señor, hizo un pacto con Dios y le dice: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Podemos ver que aquí Jacob hizo un pacto con Dios y le dijo a Dios: Señor, si tú vas conmigo, si tú me das pan para comer, si tú me das vestido para vestir, y si tú me haces regresar a casa de mi padre en paz. Esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque en la casa de su padre no podía regresar porque su hermano lo estaba buscando para matarlo. Pero vemos aquí que Jacob, de acuerdo a la revelación que tenía, él hizo un pacto con Dios y dice: todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y ¿sabe qué me llama la atención, pastora? Que dice que Dios cumplió esa palabra. Dios estuvo con Jacob. Tú tocaste un tema que a la gente no le gusta que le hablen de eso, de mí. Bueno, pero hay que hablar. Como dije de los pastores, también digo del diezmo. Hay gente que no se puede hablar de diezmo porque eso es para ellos antibíblico. Y yo reto por la Biblia que me busque a la persona que era el versículo que me dice que es antibíblico. Porque eso es bíblico. Lo que pasa es que Jacob entendió el gran secreto que había en darle al Señor lo que le pertenecía. Él dice que hizo un pacto con el Señor. Si tú me bendices y guardaré mi familia, el 10% te lo apartaré para ti. Cuando tú no entiendes el misterio que hay en apartar la primicia para Dios, tú no llegas a ser bendecido. Jacob fue rico y fue bendecido. Por él entendió el secreto que había cuando tú aparta para Dios la primicia de todos tus bienes. El diezmo no es que te vamos a poner una pistola en el pecho para que tú diezmes. Es que tú entiendas que hay un compromiso personal tuyo y de Dios. Lo que pasa es también que no se le puede, nadie puede dar lo que no tiene. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, hay personas que lo único que saben dar es dinero. Wow. Lo único que saben dar es dinero, pero no tienen más nada de ahí. Cuando usted ve que una persona reprocha esa parte de diezmar, es porque tiene problemas, es porque es una persona que no le gusta compartir con los demás. Fíjese que hay personas que se quejan de eso. Sin embargo, ellos le diezman a la cervecería, le diezman a los cigarrillos, le diezman a cuantas cosas. Cada quien tiene derecho a hacer con su dinero lo que quiera, claro. Pero tampoco podemos permitir que personas que no entienden esta revelación pues opinen y nos
saquen de este principio que Dios nos ha enseñado. Jacob conocía este principio y diezmó al Señor. Y en ese mismo lugar donde le hizo un pacto con Dios, ahí mismo fue que se construyó templo a Dios. Porque ese lugar fue santificado, fue consagrado. Pero ¿por qué Jacob diezmó? ¿Por qué? Porque él estaba agradecido con lo que Dios había hecho con él. Nadie puede agradecer si primero no ha recibido algo de Dios. El problema es que hay personas que no entienden que todo lo que tienen se lo deben a Dios. El aire, las plantas, la familia. Dice una canción, todo se lo debo a Dios. Cuando tú entiendes que todo tú se lo debes a Dios, oye, tú no vas a escatimar el que tú des para Él. ¿Por qué? Porque en ese momento podemos ver que Jacob sabía lo que se iba a hacer con ese diezmo y era construirle casa a Dios. Construirle casa a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que en esta tierra el diezmo lo reciben hombres mortales, pero dice que allá en el cielo lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y no tanto eso, búscate siempre la persona que no le gusta darle a Dios lo que le pertenece. Es una persona que vive en miseria todo el tiempo y es tacaño hasta en su propia casa. Así porque tú es. dijiste, no puede dar lo que no tiene. Si Así no hay un es. don de dar en su corazón, no hay un don de dar, entonces no está. Entonces es tacaño en su casa, es tacaño con sus hijos, porque le está robando a Dios al que le da lo que él puede obtener. Entonces por eso es que muchas veces no es lo que tú tengas en tu corazón, es lo que Dios te da para dar. No es que tú vas a dar todo lo que tú consigas, es lo que dice la Biblia, sin más para allá y sin más para acá. Así que te invitamos a que tú estudies la Biblia un poquito con nosotros y que nos dejes tu comentario en las redes sociales, Vladimir. Y el tiempo se nos fue, no tenemos mucho tiempo para más, pero ahí están nuestras redes. Me pueden encontrar a mí en Facebook como Rosalía la Pastora Joven, en Twitter también el mismo, mi número de WhatsApp está ahí. Me pueden dar su comentario y un tema que tú quieres que hablemos, también lo puedes dejar ahí, que vamos a hablar de lo que tú quieres, conforme a la Biblia. Así es, síguenos cada lunes como a esta misma hora por este canal. Síguenos en nuestras redes, como dice la pastora. Ora por nosotros y yo sé que el Señor va a bendecir tu vida. Cambia tu mentalidad, lo más importante. Nadie puede operar en una área que no le ha sido revelado. Si tú crees que Dios te llamó, si tú crees que eres un hijo de Dios, si tú crees que verdaderamente los pensamientos de Dios son de bien para ti, entenderás que la voluntad de Dios es una voluntad perfecta y que no añade tristeza con ella. Dios te bendiga. Así es, así que nos vemos el lunes con otro programa más de Minuto de Salvación. Dios te bendiga, bye bye. Esa promesa, creyendo en esa promesa que Dios te dio un día, tienes que tenerla en tu mente cada día, cada vez que te levantes y decir, yo le creo a Dios y yo voy hacia aquello que Dios dijo. Wow, qué palabra. Y no me voy a... Cuando tú estás siempre en los caminos del Señor y Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. Dale a tu vida luz, alegría, energía. Digamos